Bueno, el tema que nos toca ver ahora comienza con el artículo 30 y 31 que trata un instituto concursal que es el desistimiento. Lógicamente, como la palabra lo indica, habla de la posibilidad que tiene el concursado de volver atrás en su intención de concursarse. Pero claro, esto parece ser que estamos hablando de un instituto voluntario, propio del concursado, de la voluntad del concursado, del deseo del concursado, pero la ley, y más precisamente en este primer artículo, el 30, habla del desistimiento impuesto, o sea, como sanción. La ley es clara cuando dice que se lo tendrá por desistido al concursado que no cumpliere con lo dispuesto con el inciso 5 y 8 del artículo 14. Recordemos que estos dos incisos hablan del primero, el 5, de que el concursado tiene la obligación de presentar los libros al juez. Y bueno, y el inciso 8 habla del depósito de la suma determinada para los gastos de correspondencia. Esto quiere decir que si el concursado no cumple con estos dos preceptos, cae el desistimiento impuesto. Seguidamente, este mismo artículo habla de lo dispuesto por el artículo 27 y 28, o sea, si el concursado no cumple con lo dispuesto con estas dos normas. Recordemos que 27 y 28 habla de la obligatoriedad del deudor concursado en este momento que tiene de publicar edictos, con todas sus formalidades, con todo su contenido y por el plazo y en los lugares que el juez indica. Después, seguidamente, el artículo 31 habla de aquellas situaciones que el concursado no desea, o sea, de manera voluntaria, no desea continuar con el proceso. Y ahí esta norma habla de dos momentos. Dice, bueno, antes de la primera publicación de dictos, el concursado puede desistir sin ninguna restricción, o sea, lo puede desistir libremente. Y insisto sobre esta posibilidad de libremente o cuando quiera, hasta la primera publicación de dictos, porque pasado ese tiempo, ya se exige que para que opere el desistimiento, ya el concursado debe tener la aprobación del 75% del capital, el pasivo en realidad, del capital pasivo. Después hablan sobre los cálculos, sobre el tiempo en que puede calcularse si el pasivo, antes de la verificación, después de la verificación. Ya ahí se van a dar cuenta posteriormente, a lo largo de la clase, cuando veamos estos dos institutos, qué es la verificación, qué es el artículo 35, qué es el artículo 36. Y ya se van a dar cuenta de cómo queda plasmado, cristalizado el pasivo, y sobre eso va a operar este 75% de acuerdo que tiene que conseguir el deudor para conseguir este desistimiento voluntario. Ahora bien, la norma habla del último párrafo, dice inadmisibilidad. Rechazado el concurso o no ratificado una petición de concurso, se lo tiene por desistido, y esto significa que no va a poder volver a presentarse en concurso durante un año si es que existieran pedidos de quiebra que pendientes. Lógicamente que un deudor cuando se presenta al concurso puede ocurrir que algún acreedor, paralelamente o inmediatamente posteriormente, solicite la quiebra del concursado. Lógicamente que por una cuestión de preservación del patrimonio ha de preservarse la etapa de acuerdo, o sea, la etapa del concurso preventivo, por sobre un pedido de quiebra. Esto es así, pero dice ahí, si opera el desistimiento por la causal que fuera, entonces el concurso no puede volver a abrir otro concurso, porque hay otros acreedores que han pedido la quiebra y que están pendientes de resolución esta quiebra, o sea, de habilitarse o no habilitarse esta quiebra. Bien, esto es básicamente lo que uno puede hablar de desistimiento, que es un instituto muy corto, muy chiquito, son 2 artículos, pero que hay que saber porque son las posibilidades que se pueden presentar en este proceso. Ahora, vamos a un periodo entero, un periodo de la etapa concursal, que lo llamamos periodo informativo. ¿Por qué lo llamamos periodo informativo? Porque ahí la actividad principal es la del síndico.
que va justamente a informar al juzgado, al juez, en el proceso, determinadas cuestiones. Consta de dos etapas, básicamente, el periodo este informativo. La primera etapa se llama verificación y graduación de los créditos. ¿Qué es la verificación? Es determinar cuáles son los créditos que van a quedar incluidos en el concurso. Y cuando hablamos de graduación de los créditos, estamos hablando de qué privilegio poseen. No todos los créditos son iguales. Ya sabemos que hay créditos que parecerían que tuvieran como una importancia mayor sobre otros. No es lo mismo un crédito laboral, cuyo fin es alimentario y de subsistencia del trabajador, al de un simple cheque, un pagaré, que lógicamente son importantes, pero como que socialmente ya sabemos que la inteligencia del legislador entiende que hay unos que son más urgentes, más importantes, más primeros que se deberían cobrar por sobre otros. Esto es lo que llamamos privilegio. Entonces, se trata de que en esta etapa, digamos, cuáles créditos son los que participan del concurso y qué rango de importancia tienen cada uno de ellos. La segunda etapa de este proceso informativo, de este periodo informativo, precisamente dicho, es la del informe general, que está en el artículo 39. El informe general es algo, como bien lo dice, es un informe general, en líneas generales, amplias, de cómo es la situación. Empezamos por el primero, que es el artículo 32, que habla sobre la verificación. Ya habíamos visto que en el artículo 14 el juez determinaba una fecha hasta la cual los acreedores podían presentarse al síndico a verificar sus créditos. O sea, es una carga que poseen los acreedores. No es obligatorio, por supuesto, pero el acreedor que pretenda cobrar va a tener que participar del proceso. ¿Y cómo participa del proceso? Bueno, ya sabemos que hay cartas que se envían a los acreedores que denunció el concursado en su escrito de presentación, pero la inteligencia de que por ahí no son todos los créditos que andan por ahí en la vida del concursado, es que a través de los edictos hay una manera de dar publicidad general a toda la población de que un concurso está abierto. Y por eso ahí se le pone la fecha hasta la cual pueden presentarse los acreedores al síndico a comunicar su crédito. ¿Cuál es el efecto de esta verificación? Los de una demanda judicial. Eso implica que interrumpe la prescripción y la caducidad de instancia, que eso es algo muy importante al momento de un crédito, de hacer valer un crédito. Ahora bien, ¿cuáles son los acreedores habilitados a participar de este proceso de verificación de crédito? Bueno, el artículo 32 en la primera oración es muy clara. Dice, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes. ¿Esto qué quiere decir? Que la presentación a concurso preventivo marca la fecha. Marca la fecha esta de todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación de concurso. Causa, por ejemplo, la causa de la obligación o el título anterior. Los pedidos se realizan por escrito, indicando monto, la suma de dinero o la obligación, si no fuera en dinero, qué tipo de obligación se trata, la causa, un contrato, el contrato de compraventa, un contrato de préstamo, un contrato de lo que sea, o un simple obligación. Y también el acreedor va a decir el privilegio, va a decir qué privilegio tiene. Las formalidades también las tiene el 32 y dice por escrito en duplicado. Y además tiene que acompañar el título justificativo con 2 copias firmadas. Y además constituir domicilio. El síndico ve el original, coteja, se queda con las copias y devuelve el original, aunque claramente tiene la facultad de volver a requerirlo para hacer las compulsas necesarias juntamente con los libros del concursado y demás cotejos que tenga que hacer. Ahora bien, cuando habla de causa o título, ¿qué
títulos pueden presentarse a verificar, son hábiles para verificar. Las sentencias de procesos judiciales, cheques, pagarés, saldo deudor en cuenta corriente. Los acreedores laborales, sabemos que si no pudieron optar por el pronto pago, tienen la opción de pedir la verificación de su crédito. Los créditos con garantía real, un hipotecario, un prendario, deben verificar, porque como lo dijimos en el artículo 21, una vez que verifican, ellos pueden proseguir con su acción individual hasta tanto cobren su crédito. Créditos tributarios es otra situación compleja y muy interesante también, porque sabemos que una determinación de oficio es una sentencia, pero emanada de un juez administrativo. Entonces, en una época se dudó sobre la necesidad de que el síndico viera y opinara sobre estos títulos. La realidad es que sí, tiene que presentarse a verificar porque precisamente es un juez administrativo y no uno judicial. Y si una sentencia dictada por un órgano judicial tiene que presentarse a verificar, con más razón uno que no fue judicial sino administrativo. Ahora esa sí hay una excepción y que pesa sobre sobre la aduana en tanto acreedor, por las mercaderías que tienen zona primaria aduanera, sobre las cuales posee un derecho de retención. Obviamente eh, es un privilegio que se le da a la aduana, no necesitar verificar para cobrar sus créditos, sino que directamente la aduana hace lo que tiene que hacer y se cobra de las mercaderías que tiene efectivamente en depósito, sobre las cuales se ejerce un derecho de retención hasta tanto esa deuda eventual no se ha pagado, y ahí, una vez saldada la deuda con la aduana, libera esa mercadería, pero hasta tanto ejerce el derecho de retener hasta tanto la deuda no haya sido pagada. Plazo para verificar, recuerden, lo designó el juez en el artículo 14. Ahora nos deja una pregunta este proceso. ¿Qué pasa con aquellos acreedores que por alguna razón perdieron ese plazo? No se enteraron o su proceso estaba en trámite en otro juzgado distinto al concursal y llegan tarde a ese proceso. Bueno, para esos tenemos un proceso que se llama, un procedimiento en realidad que se llama verificación tardía, por oposición a esta que acabo de explicar, que es la tempestiva, o sea, a tiempo, al tiempo que dice el juez. Esta es tardía, o sea, más tarde del plazo fijado por el juez. Está en el artículo 56 y lo vamos a ver en un rato, una vez que veamos muy bien todo cómo se desenvuelve el proceso verificatorio. Una vez concluido el plazo para verificar, se tienen 10 días para observar esos créditos. Ahí, tanto el deudor como los acreedores, otros acreedores que se presentaron a verificar, pueden observar y revisar los legajos, los distintos legajos de los demás acreedores y formular las observaciones que consideren correspondientes. De ahí, una vez vencido estos 2 días, y luego de 20 días que finalizó este plazo para realizar las observaciones, el síndico hace el primero de sus informes, que es un informe individual. Está en el artículo 32. Y básicamente se trata de un informe donde va a opinar sobre cada uno de los créditos, cada una de las solicitudes de verificación. Y se lo va a presentar al juez. El síndico es un informador del juez, es un instructor del juez. Entonces, en este informe individual va a decir qué opina, si fueron observados, qué privilegio tiene, si fueron observados y su opinión sobre la observación y su propia opinión, además sobre el crédito. El juez resuelve a los 10 días, declarando a los créditos en verificados admisibles e inadmisibles. Este es el artículo 36. ¿Cuál es la diferencia entre verificados y admisibles? El verificado, el crédito declarado verificado,
es el que no recibió ninguna observación, ni por parte del deudor, ni por otros acreedores, ni tampoco por parte del síndico. O sea, el síndico aconsejó la verificación. Ese tipo de créditos son los que serán declarados verificados. Por oposición a los admisibles, que si bien quedan integrados al concurso, o sea, se los admite, estos particularmente han tenido alguna observación. Y los inadmisibles es lo que no van a participar del concurso, no fueron admitidos. Procesalmente, la diferencia entre admisibles e inadmisibles es que el artículo 37 da la oportunidad a que estos puedan ser revisados, o sea, que se pida una revisión de estos créditos declarados de esta manera. En el gráfico del PowerPoint se puede ver ahí el juego de los plazos. Es muy interesante, o sea, vemos la verificación de créditos en su finalización, el periodo de observación, los 20 días que tienen que pasar, el informe individual y después estos 10 días que quedan para finalmente la resolución judicial del 36. Bien. Por lo pronto, el informe general está señalado en el artículo 39 y lo que intenta mostrar el síndico es lo que yo suelo llamar una radiografía de la empresa. Y cuando no es empresa, un estado general del patrimonio del concursado, en el caso de tratarse de una persona individual. Lo realiza el síndico. Acuérdense que el plazo para hacer el informe, para presentar el informe general, lo señaló el juez en el artículo 14, así que lo tiene que presentar en esa fecha. No obstante, el artículo 39 señala toda una serie de incisos que deben contener ese informe general y que son muy importantes saberlos porque, a ver, es muy importante saber de qué trata. Dice el artículo 39, 30 días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene el análisis de las causas del desequilibrio patrimonial del deudor, la composición del activo y estimando los valores de realización, o sea, devolverlo líquido, ya está previniendo que eventualmente a ver si quizás este patrimonio, este activo deberá liquidarse. También la composición del pasivo, enumerar los libros de contabilidad y el dictamen sobre su regularidad o deficiencias. Las inscripciones que tiene el deudor, la expresión de la época en la cual se produjo la cesación de pagos. Este va a ser un inciso sumamente importante para el futuro. En caso de sociedades, si los socios realizaron aportes, los aportes le correspondían, si existe responsabilidad alguna patrimonial. El inciso 8 habla de los actos susceptibles de ser declarados ineficaces de acuerdo al 118 y el 119. Va a tener mucha importancia para cuando veamos estos artículos. Ya está anticipándose a lo que va a pasar en la quiebra, lo previene. 9. Va a ser una opinión fundada respecto de la clasificación y agrupamiento que hizo el deudor de sus acreedores. Esto significa que previo al informe el deudor tuvo que haber presentado en el juzgado esta clasificación y agrupamiento, o sea, esta agrupación según su conveniencia de los acreedores para poder llegar a las negociaciones con cada grupo que él hizo y obtener el acuerdo. El informe general puede observarse. La ley dice, es bastante clara, dice, dentro de los 10 días de presentado el informe previsto en el artículo anterior, dice el artículo 40, el deudor y quienes hayan solicitado la verificación pueden observar el informe general. Bueno, hasta acá tenemos lo que llamamos el periodo informativo.
Y la verdad es que es un periodo muy interesante donde el juez ya va a tener una idea de qué es lo que está pasando en realidad con el patrimonio. Cuando hablo del patrimonio no solamente me refiero en este caso a los bienes, sino también a la parte pasiva del patrimonio, eh, porque ya va a estar configurado todo. Podrá haber alguien que se presente después, algún acreedor que se presente tardíamente, como lo señalé, pero básicamente el patrimonio acá, o sea, lo que es el activo y el pasivo, va a estar bastante configurado y bastante cierto. Nos queda ahora explicar cómo es que este deudor puede realizar los grupos de acreedores, lo que llamamos la agrupación, el agrupamiento o la clasificación de los acreedores, y qué es lo que vamos a ver seguidamente.